Ok, ¿qué es hacer discípulos? Y estamos viendo este tema y la situación actual en muchas iglesias que vemos hoy en día, hay unas preguntas. ¿Usted ha visto crecimiento, estancamiento o declive durante su experiencia en su iglesia? Podemos ver en las iglesias, algunos están creciendo, subiendo, otros están bajando y otros están estanques, no moviendo. ¿Qué ha visto en su iglesia? ¿Qué hemos visto en nuestra iglesia, en nuestras vidas? ¿Hemos visto crecimiento, estancamiento o declive? Y esas son preguntas para pensar nosotros. No vamos a responder, pero son para empezar nuestra mente a mover, a pensar de diferentes cosas y ser honesto en contestando esto. ¿Cómo ha crecido la iglesia? ¿Definirá el crecimiento como el resultado de esfuerzos institucionales, situacionales o hacer discípulos de manera personal? Muchas veces vemos un crecimiento porque había un evento o algo pasó o nosotros como iglesia fuimos para compartir folletos en toda la colonia y resultaron en mucho, o por medio de escuelitas de verano, o una campaña evangelística, o es de manera personal de hablar uno con otra persona para traer gente a la iglesia. Si he visto declive, ¿cuáles fueron los factores tras él? En muchas iglesias pasan esto. No siempre en las iglesias han subido. Hermano Éfago tiene muchos años en el ministerio. ¿Sí? Siempre han sido un crecimiento así, como subiendo la montaña. No, hay tiempos que bajan, sube. Y muchas veces no es por culpa de alguien, es parte de la vida. Posible situaciones cambian la ubicación o muchos pierden sus trabajos y tienen que mudar a otra ciudad. Hay muchos factores. Pero si su iglesia está en un declive, ¿por qué? Piensa de esto, porque esas son las preguntas difíciles para nosotros. Siempre queramos ver lo bueno, pero a veces no queramos ver por qué estamos bajando o no subiendo. Si su iglesia experimenta estancamiento en su crecimiento, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué no estamos moviendo? Somos los mismos 5 personas por los últimos 10 años. No hemos visto nada de cambio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Esos son lo que vemos en las iglesias hoy en día. Están subiendo, bajando o manteniendo nivel. Y de verdad, cualquier iglesia, todas las iglesias se encuentran en esto. Y a veces, a través de un par de años, nos encontramos en los 3. Pero actualmente, ¿cómo es tu iglesia? La idea central de discipulado, nosotros, como cosas para pensar para nosotros, es generalmente verdad que los hijos terminan siendo como sus padres. Es normal. Mucho del pensamiento, acciones, actitudes de un hijo parece mucho como sus papás, ¿no? Porque tomamos mucho tiempo, aprendemos uno de otros. Yo sé que muchos, como sonríe mi hija y yo, paramos muchas veces igual. Yo sé que Álvaro han sonrido, ha hecho mucho comentario a esto. Ve uno y el otro está parando igual. ¿Por qué? Es mi hija. Siempre así somos los hijos. Y con suficiente tiempo los alumnos muchas veces terminan siendo como sus profesores en institutos, universidades. Siguen con muchos de los mismos pensamientos, mentalidades. Y puede ser bueno o malo, dependiendo de las situaciones. Los ciudadanos, con el paso del tiempo, terminan siendo mucho como sus presidentes o los líderes, con las mentalidades, los pensamientos de cómo son cosas. Con tiempo,
agarramos lo de líderes. Así que las iglesias terminan siendo como sus pastores. Sí, muchas veces vemos en las iglesias los crecimientos, los pensamientos, la manera a veces para hablar o predicar o enseñar sigue a sus pastores. Y es bueno, no hay problema. Ese es parte de discipulado, es que unos aprenden del otro de cosas. Y así es, vemos en la vida, en política, en las iglesias, en toda parte. Esa es la idea central de discipulado, que van caminando, pensando como otro. Lo que el hacer discípulo no es. Para empezar así, lo que no es. Porque a veces tenemos una cierta mentalidad de lo que es. Yo sé, por muchos años, yo escuché, esto es discipulado. Y mucho es lo que, primero que no es un programa. No es programa. Yo crecí con esta mentalidad mucho, que el discipulado fue un programa de 6 semanas, una clase de 6 semanas que tomamos y así fue el discipulado. Y así es la enseñanza de muchos. Muchos piensan así, que es un programa que tenemos en la iglesia. Como jóvenes tenemos el programa de discipulado. Y es un librito que usamos una vez y ya terminó su discipulado. Pero no es esto. Vamos a ver esto a través de esta semana. No es meramente enseñar. No solamente es enseñar. Eso es lo difícil para muchos de nosotros en el discipulado. A entender, a realizar que no solo es yo paro y enseño. No, es mucho más de esto. Y yo espero que en esos días va a entender la realidad que es discipular. Y enseñar sí es parte de, pero no es meramente esto. No es meramente alcanzar a otros, pero sí es parte de, pero no es solamente esto. Hay muchas iglesias que ellos solo ir para tocar puertas, pero no hacen más allá. A tocar puertas no es malo en sí mismo, pero solamente es un parte de. Faltan las otras partes del discipulado. No es solamente la responsabilidad de pastores y misioneros. Es la responsabilidad de todos. No es solamente la responsabilidad de pastores y misioneros. Este es lo que no es el discipulado o hacer discípulos. Entonces, vamos a ver qué es el discipulado. El primer paso de hacer discípulos es ser discípulo. El primer paso de hacer discípulo es ser discípulo. Y tenemos que, primero, ser oyente. Tenemos que oír, escuchar, ser oyente. En Juan capítulo 10, versículo 27 a 29, dicen, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no permanecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tenemos que oír, escuchar la voz del Señor, escuchar lo que está diciendo Cristo en medio de la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros. Este es el primer parte, ser oyente, escuchar. Y luego el segundo es ser aprendiz. Aprendiz. Eso indica que estoy aprendiendo al lado de otro. Un aprendiz es, si es en taller mecánico, está aprendiendo al lado de un profesional, uno que ya, un maestro mecánico, para cómo hacerlo. El aprendiz está aprendiendo de parte de otro. Y nosotros en el discipulado debemos ser aprendiz, aprendiendo del Señor. Venir a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en esto, con Cristo está diciendo, ven a mí, y yo doy paz, y Él
da a nosotros todo lo que ocupamos. Él da a nosotros. Hablando aquí, yo haré descansar y podamos descansar en Él, teniendo confianza que Él ya sabe. Él nos guía. Él puede ayudarnos en todo. Debemos ser aprendiz. Debemos aprender de Él. Y luego ser obediente. Obediente al Señor. En Juan capítulo 17, empezando en versículo 13, dice la palabra de Dios: pero ahora voy a ti y hablo esto al mundo, que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No ruegues que los quites del mundo, sino que guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Obedecer, escuchar a Él. Aquí tenemos Cristo orando y Él quiere el poder para los alrededor. Tenemos que obedecer sus mandamientos y hacer lo que Él quiere de nosotros. Y luego vemos ser imitador. Un discípulo es imitador. Sígueme, como dice Cristo. Tantas veces en el Nuevo Testamento vemos esta palabra: sígueme, sígueme. En Mateo capítulo 8, versículo 22, Jesús les digo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando a él que quiere seguir a Él. Y dicen: mi familia ha morido. Y dicen: sígueme, déjalos que muertos encierran. Ese es para seguir con 100%, con todas sus fuerzas, con todo que es uno. En Mateo capítulo 9, versículo 9, pasando allí, Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Está diciendo a él: deja todo, porque ese fue un puesto de ganancia para sentar y recibir los tributos, los impuestos. Mateo dice: sígueme. Se levantó, le siguió. Mateo entendí lo que es. Lo que está diciendo Jesucristo: sígueme, indique a dejar todo y enfocar en Cristo, en las enseñanzas, a ser obediente para conocer sus enseñanzas. Mateo capítulo 19, versículo 21, y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anden, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Está diciendo: deja el pasado atrás. Deja lo que hay atrás y seguir a mí. Cristo, ¿cuántas veces, como he mencionado, han dicho esto? Otra vez, Marcos capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Es lo que Cristo quiere de nosotros. Es a seguir a Él, a dejar el pasado. Lucas capítulo 9, versículo 59, otra vez. Y le dijo: sígueme. Y vemos también en Lucas capítulo 18, versículo 22. Y luego también en Juan capítulo 1, versículo 43. Él está diciendo: sígueme. Ese fue su llamado a sus discípulos, y cada uno entiende
el costo. Entiende lo que es. Y ese es lo que está diciendo a él. Él está diciendo, sígueme, sígueme. Es lo que Cristo quiere de nosotros. E imitar a Él, a seguir a Él y dejar atrás todo. Y en este indique un compromiso, ser comprometido a Él. Cuando Él dice, seguidme, sígueme, y ellos dejan todo, ellos entienden, ese es un compromiso. No hay regreso. Es ir adelante, ser comprometido. En Lucas capítulo 9, versículo 62, dicen, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ser comprometido. Cuando empezamos este camino como cristiano, como discípulo de Cristo, es irnos adelante, no volvernos atrás. Ser comprometido. Esos son los primeros pasos para ser un discípulo. Y ser siervo. Ser siervo. En Marcos capítulo 10, versículo 35 y adelante, dicen entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciéndolo, Maestro, queremos que nos haga lo que pidiéramos. Y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, serás bautizado. Pero el sentaros a mi derecho y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no serás así entre vosotros, sino que el que quiere hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tenemos que ser siervos. Como un discípulo, tenemos que ser un siervo de otros. Eso es lo que Cristo quiere. Ese es el ejemplo que tenemos. Un discípulo sigue las enseñanzas de otro y estamos siguiendo como discípulos de Cristo, estamos siguiendo su ejemplo, sus enseñanzas, y Él fue siervo. No buscaba su propio. Él está buscando para lo demás y Él está enseñando a sus discípulos aquí. Si quiere ser el primero, sé siervo. No busca su propia fama, su propia gloria. No está haciendo eso para sí mismo. Está haciéndolo para otros. El segundo paso es hacer discípulos. Ser discípulo y luego hacer discípulos. Porque antes que puede hacer discípulos, uno tiene que ser un discípulo propio. Y luego puede ir al segundo paso, que es hacer discípulos. Es la responsabilidad de cada individuo en la iglesia local hacer discípulos, confiando en la obra que hace el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros en la iglesia, cada cristiano, tiene la responsabilidad, el deber, el papel de hacer discípulos. No es solo el pastor, no es solo los misioneros, no es solo ciertos hombres en la iglesia.
No, es la responsabilidad de todos en la iglesia para hacer discípulos. Es un llamado individuo, no es un llamado de todo. Como grupo, cada persona tiene esa responsabilidad personal. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dicen, por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un papel, es un llamado a cada uno de nosotros como individuos para hacer discípulos. En Lucas capítulo 6, versículo 40, dicen, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. Entonces, cada uno de nosotros debemos ser como nuestro maestro. Para ser discípulo, estamos mirando a Cristo. Estamos enfocando en Él, ni una otra persona. Todo está enfocando en Cristo. ¿Quién es Cristo? Y nosotros enseñando a otros, no estamos enseñando a ellos para ser como nosotros. Estamos enseñándoles para ser como Cristo. Todo con enfoque a Cristo. Es una responsabilidad de nosotros. Es la responsabilidad de cada hermano a reproducirse espiritualmente. Cada persona, cada hermano debe reproducirse espiritualmente. Y ese no es solo compartiendo el Evangelio en una manera de dar un folleto. Dar folleto es importante, es bueno, pero no termina allí. Ese no enseña, no completa el trabajo. Ese es un parte de nuestro trabajo como cristianos. Algunos son muy buenos para ir a tocar puertas o compartir folletos, pero olviden los próximos pasos. Tenemos que a reproducirnos. Ese es para discipular, enseñar uno de las enseñanzas de Cristo. Es un trabajo más complejo, con más dimensiones que tenemos que realizar. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dicen, los que he oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un trabajo que tenemos para enseñar a otros. Tenemos que reproducirnos. Tenemos nosotros a buscar gente para quien puede enseñar las enseñanzas de Cristo. Ir a todas las naciones a ser discípulos, enseñándoles. ¿Qué dice? Que apenas leímos. Pero quiero leerlo bien. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que enseñar todo. No es una sola cosa. No solo es 6 semanas, ya vamos a juntar y ver ese librito y ya terminamos. No podamos enseñar. No podamos conocer todo en un par de semanas. Tenemos que trabajar a reproducirnos todo para que ellos conozcan quién es Dios. Es un proceso de hacer discípulos y cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad, nuestro papel. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿es un discípulo verdadero?
es un discípulo verdadero. Un discípulo es uno que conocen, aprenden, sigue las enseñanzas de su maestro y ya saben, pero no terminan allí, está reproduciendo. Entonces la segunda pregunta es, ¿estás reproduciéndose espiritualmente? Ese es ser un discípulo, es aprender y compartir a otros y trabajar. ¿Cómo es tu vida? En tu vida, ¿estás trabajando con alguien en una manera profunda, compartiendo con ellos las enseñanzas de Cristo, con el fin que ellos reproducen a sí mismos? Es mucho trabajo. No es de unos minutos nada más, o unos días. A veces es la vida. Está metiendo, enseñando, aprendiendo. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de hacer discípulos. Pero estamos haciéndolo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tú estás haciéndolo? ¿Tu parte? Y a través de estas sesiones vamos a ver muchas maneras prácticas y que nos ayuda a realizar este trabajo que tenemos. Porque a veces nosotros estamos muy ocupados buscando hacer muchas cosas y no dejamos el tiempo necesario para ser discípulos. A veces, como podemos ser pastores, trabajando, preparando, enseñando, pero no estamos reproduciéndonos. No estamos de verdad enfocando, capacitando, trabajando en una manera personal, individual, con otros. Es muy fácil estar ocupados en el ministerio y olvidar nuestra responsabilidad principal, que es hacer discípulos. Y nuestra esperanza que esta semana es algo que nos enseña y nos recuerda de nuestro gran papel que tenemos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor a nosotros. Pedimos tus bendiciones. Guíanos, guárdanos. Pedimos que vaya a trabajar en cada uno en esta semana, que nuestros corazones están abiertos a las enseñanzas que tú tienes. En el santo nombre de Cristo oramos. Amén.